Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Tangente. El día en que estamos grabando este episodio, que yo sé que les va a gustar muchísimo, es la segunda semana de la FILGUA, la Feria Internacional del Libro en Guatemala, que reúne a lectores, escritores, editores y librerías alrededor de uno de los actos humanos más hermosos, que es el acto de la lectura. Y en ese contexto, en ese marco en Tangente, pues hemos estado teniendo y estamos teniendo conversaciones con los protagonistas de esta edición de la Filgua. Y yo estoy muy contento porque hoy tenemos una de estas conversaciones tan interesantísimas. Estoy muy emocionado por todo lo que vamos a discutir hoy, así que les voy a presentar a nuestro invitado especial de hoy. Y vamos a discutir particularmente uno de sus libros que va a ser presentado en la Filgua y ya les vamos a contar. Pero más allá de eso también pues de sus otras obras, de él, de lo que ha escrito y de lo que ha hecho. Hoy nos acompaña Fernando González Davison. Es el escritor de Mentiras, Fuego y Sangre, Arévalo, Arbenz y la Guerra Fría, que va a ser presentado este 9 de julio a las 6 de la tarde en la Filgua. Fernando, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por la oportunidad, José Javier, y mi agradecimiento a Daniel Herring y a Luis Miguel Reyes por esta invitación. No, pues nosotros muy contentos de tenerlo por acá. Si están viendo el episodio en YouTube, van a ver que tenemos la mesa llena de libros. Son los libros que Fernando ha escrito. Es un montón, es una obra muy vasta que tiene de todo, ¿verdad? De su lado hay una novela histórica y un libro de poesía, y del mío una novela histórica y un libro de historia. Escribe bastante y escribe sobre diversos temas. Pues sí, como decimos algunos, tengo varios sombreros. Por ejemplo, el de Relaciones Internacionales de Guatemala. Ese es en el campo académico. Ahí me he forjado. Yo estudié en París y en Ginebra, en esas áreas, y me he dado clases y además fui diplomático en varios países de Latinoamérica y Japón, y en Ginebra. Total que hay una mezcla de experiencias internacionales que me llevaron a mejorar cada vez más mis estudios en relaciones internacionales, de donde cursé un diplomado con Flaxo en el área. Y luego la poesía siempre fue algo que me gustaba mucho. Yo creo que es donde todos los que amamos la lectura nos volvemos poetas un tiempo, ¿verdad? Entonces yo hice mi mejor intento en Oscilación Sur, que es que la poesía no circula mucho, eso. Pero donde me vi envuelto por razones especiales es que fui profesor invitado en dos universidades. Una en la Universidad de Tulane, a finales de los 80, en donde ahí pude recopilar información enorme que me llevó a escribir La Montaña Infinita, que es un libro sobre la biografía, novela histórica de Rafael Carrera, porque descubrí muchos documentos y descubrí la razón por la cual era negada su participación en la historia oficial de Guatemala, sobre todo porque tuvo el apoyo de los Xincas primero, luego de los Quichés, luego de los Mams, y es el verdadero forjador de Guatemala, y que muchos no lo miran así, creen que el héroe es justo Rufino Barrios, que les quitó las tierras a estas poblaciones étnicas y además le quitó las tierras a la iglesia y crearon la oligarquía nacional que hoy todavía con problemas, como dice Martelena Casaus, mantiene el poder con los otros poderes paralelos que ya imaginamos cuáles son. Pues dentro de ese marco escribí también Los peores días, el caso de Rosenberg. Es una novela de no ficción, claro, pero es una novela y tiene que tener ficción para articular, pero la verdad está por ahí acompañándonos. Sobre todo es un análisis radiográfico del gobierno de Colón,
con sus luces y sombras, más bien sombras. Y el caso de que da una respuesta más o menos al final sobre quiénes son los culpables. Del caso Musa, porque el caso de Rosenberg se sabe que él se autosuicidó, por así decirlo, se mandó a matar, porque no tenía las pruebas para culpar a Colón, su esposa, o Gustavo Alejos, ¿verdad? Entonces, a mí siempre me ha gustado, como la misión mía era encontrar la verdad donde a veces habían distintas informaciones que se contradecían unas a otras. Entonces la labor, yo empecé a escribir muy joven, estuve con los grupos de los años 70, participando con Luis de León, Marco Antonio Flores, Mario Roberto Morales, Luis Eduardo Rivera, y entonces ahí entraba Raúl de la Horra también. Entonces, el ser escritor y tener luego, por estas experiencias, tanto en Tulane, donde daba clases de relaciones internacionales sobre el caso de Centroamérica, descubrí que ahí había un montón de información histórica que hacía trizas la historia oficial de Guatemala, que respetaban mucho los liberales y los marxistas. Porque en el caso de Carrera, para volver atrás, era un gobierno clerical, pero no. Y si su perrito ya no camina o ya no juega como antes, pues les quiero contar que Atrin de Brouwer es un suplemento para las articulaciones con un sabor que a los perritos les encanta y tiene una alta concentración de glucosamina y de condoitrin que ayuda a mejorar significativamente la movilidad, también a proteger las articulaciones y aliviar el dolor. Devuelve a tu mejor amigo las ganas de moverse con Atrin de Brouwer y recuerda siempre consultar con tu veterinario. Era más bien, sí, clerical, pero con el soporte y una dictadura a favor de los pueblos indígenas. Entonces, eso, en Tulane. Descubrí y salió este libro que le llamo La montaña infinita, que está siendo muy bien visto por la intelectualidad de los pueblos originarios de Guatemala hasta ahora, y en Quetzaltenango en particular. Luego está el tema que di clases en Georgetown, en Washington, pero también sobre Centroamérica, porque yo daba clases en ciencia política de San Carlos, y por esa razón salió la invitación para obtener lo que se llamaba un premio Fulbright, que no es una beca, sino un profesor invitado, pagado, para dar clases, pero uno ahí da clases poco tiempo, y me fui a los archivos nacionales y empecé la búsqueda del caso Arbenz. Y ahí surge la novela histórica con sesgo de ficción que se llama Oscura Transparencia, la caída de Arbenz. Fue mi primer capítulo, por así decirlo, sobre este tema de Arbenz, en la caída de él y la intervención según los desclasificados que encontré en los archivos nacionales de Estados Unidos. Porque nuestra historia, hay que verlo, está ahí guardada, no aquí, porque aquí todo lo tratan de perderlo, no hay archivos en los ministerios, todo se queda para que no se guarde, ¿verdad? Entonces, los cables y los mensajes de la Embajada de Estados Unidos me sirvieron para esa primera etapa. Luego, sí, dije yo, la misión, habría que ver cómo fue en realidad el panorama global, y esa es la razón de Mentiras, Fuego y Sangre. Que es un libro monumental, una obra de 600 páginas, que llevó una investigación impresionante, me imagino yo, es decir, que abarca desde finales de los años 30 hasta 1995, hablando no solo sobre lo que sucedía acá, sino también tiene, como decía usted, una mirada global de las relaciones, ¿verdad?, entre los países muy marcadas en ese momento, o más bien como hilo conductor, no solo de la novela, sino de la historia en ese momento, por el comunismo y la lucha de Estados Unidos contra lo que le parecía comunismo y lo que lo era y no, ¿eh? Entonces, para escribir 600 páginas de un libro de historia
investigado tan profundamente, ha de haber tomado muchísimo tiempo. ¿Cuánto tiempo cree que le tomó Bueno, el proceso, digamos, desde la investigación hasta la escritura? Bueno, empezó a finales de los 80, cuando estaba en Georgetown University, y me escapé casi todas las tardes a ver los archivos. Y salió esta novela, pero tenía más papeles, ¿verdad? Más documentos. Y luego vine aquí a hacer entrevistas y me di cuenta que aquí tanto la derecha como la izquierda consideraban a Arévalo y Armes como héroes, ¿verdad? Sí, como míticos. Y luego consideraban, la derecha los consideraba como diablos, comunistas o algo así. Como que no se les veía. Entonces yo, como di clases en la USAC, conocía más o menos el pensamiento que se daba sobre el aspecto mítico de estos personajes, no como personajes en carne y hueso, que eso es lo que trae la novela histórica. Dijéramos, yo me volví novelista, pero de novela histórica, tratando de alcanzar la verdad donde más se pudiera, y sobre todo en el caso de Arévalo y Armes, porque estaban como en una pugna irreconciliable, y todavía creo que en algún momento dado continúa con esta cuestión del comunismo y anticomunismo. Entonces mi objetivo, la misión que me tracé fue de tratar de encontrar la documentación, las entrevistas, los suertazos en tener de casualidad personas ya muy ancianas que conocieron casos muy cercanos, como el asesinato de Castillo Armas, que aparece aquí también. Me encuentro yo que se fue el sistema en un banco, y un viejito había delante de mí y empezamos a hablar, y resulta que era el chofer de Elfego Monzón, el que está y fue testigo del asesinato de Castillo Armas por parte de Trinidad Oliva, porque lo encontraron con Elfego Monzón, a la esposa de Castillo Armas, como aparece. Eso no tiene nada que ver con Johnny Haves, que como describe como actor culpable Vargas Llosa en la muerte de Castillo Armas. Pues no es así. Entonces aquí sale otra historia definida por este chofer. Así como la Filgua es una fiesta de la lectura, hay otro tipo de fiestas que les gustan mucho a los lectores y a los escritores. Si recuerdan las palabras de Miguel Ángel Asturias, solo hay una forma en la que se puede vivir en este país. Y si usted comparte ese pensamiento, pues hacemos una recomendación. 30 minutos antes de su primer trago, tómese un Paris Mart. Paris Mart es un producto natural de Productos Himalaya que evita que usted al día siguiente se levante con goma. Así que si usted le gusta la fiesta como le gustaba a Miguel Ángel Asturias, no se olvide de tomarse su Paris Mart. Qué interesante, cuántas coincidencias para llegar a construir toda la novela. Y también un poco de eso me preguntaba yo. Es distinto escribir un ensayo histórico, muy distinto, a escribir una novela histórica con la rigurosidad con la que está escrito este libro. Pero usted decidió utilizar como recurso la perspectiva de los personajes, ¿verdad? Contar la historia a través de quienes la vivieron, que es mucho más complicado que solo contar lo que sucedió, que ya de por sí no es sencillo, pero digamos, hay un ejercicio también ahí de creatividad. Y entonces ahí tengo dos preguntas. Uno, ¿por qué decidió hacer novela histórica más allá de ensayo histórico? Y luego, ¿hasta dónde llega su voz y dónde, o sea, es decir, dónde termina la voz de los personajes y dónde empieza la suya? Sí. Decías antes que hay un poquito ahí de ficción, pero ¿hasta dónde llega eso? Sí, por ejemplo, a veces, eso para hacer la pregunta, novela histórica, porque primero, desde joven, me metí a la literatura y era un fervor fuerte. Lo que pasa es que uno tiene que descubrirse a sí mismo.
y la misión que tiene uno que dar a su trabajo. Entonces yo como escritor de repente encontré en la biblioteca de Tulane toda la documentación para mejorar nuestra historia, pero de una manera amena y agradable, porque la historia fría y todo, ahí tuve al profesor Ralph Lee Woodward, que es el mejor historiador de Guatemala del siglo XIX en Tulane, pero nadie lee sus libros, los tamagaces, y inclusive hay uno que se llama Rafael Carrera, ¿verdad? También, y nadie lo lee. En cambio, una novela es más propicia a entretener, a darle sangre a los personajes, no son objetos de nuestra historia, ¿sí? Entonces es más difícil. Tiene uno que profundizar más en el carácter de los personajes, entenderlos. Por ejemplo, mi profesor Ralph Woodward desechaba las cartas con las amantes por ejemplo, de Rafael Carrera, y yo las incluí en la novela. O aquí sucede lo mismo con, por ejemplo, en donde hay elementos oníricos de Jacobo Arbenz, que es el tercer capítulo, se inicia que se choca con una moto, y ahí es el elemento literario que tiene que ver mucho, las técnicas literarias, porque es una novela de espías, de intriga. Entonces, esa es la parte que atrae, y que al mismo tiempo muestra a los personajes, Arévalo Arbenz, o Alan Dulles, o de la CIA, o el dueño de la United Fruit Company, con personajes inseguros, o cesteros, o maliciosos, especialmente los dos últimos, que son verdaderamente unos diablos, ¿verdad? Que no solo están provocando con el síndrome del comunismo distintas actividades, no solo contra los gobiernos nacionalistas de Guatemala, sino contra otros gobiernos nacionalistas del planeta, ¿verdad? Como el caso de Mossadegh en Irán, que fue es un muy daño similar también, ¿verdad? Muy similar. Por la nacionalización del petróleo, Estados Unidos decidió intervenir y apoyar al Shah en el derrocamiento de Mossadegh, que era un líder nacionalista, ¿no? democrático, sí. Entonces, lo interesante es que en la Guerra Fría se dividió el mundo en dos, por así decirlo. Uno no podía ir en contra de Moscú o de Washington. En sus áreas de influencia, como que había un derecho ahí. Dice Tucídides en las historias de Atenas y en las guerras de Atenas contra Esparta, que Esparta no resistía que Atenas fuera tan próspera. Entonces por eso hizo la guerra. Y 27 años pasaron guerreando. El hombre, según Kant, dicen también que la condición humana siempre va a estar el hombre en guerra. Y también hay mucho de su conocimiento justamente de las relaciones internacionales en el ejercicio de poder internacional, no solo en esos enfrentamientos entre Moscú y Estados Unidos, sino también en cuanto a los posicionamientos, porque, a ver, siendo una novela de espionaje, como decía usted, en la que están involucrados tantos países que tienen embajadores puestos en distintos lugares, hay un momento, por ejemplo, en donde Luis Cardoso y Aragón es enviado como embajador en Europa, pero también llevaba la posibilidad de ser nombrado embajador en Moscú, y Arévalo, siendo presidente, tiene que intentar justificar por qué está enviando un embajador a Moscú, ¿verdad? Pero también hay, muy al principio de la novela, como una identificación muy clara de que el trabajo diplomático de Estados Unidos también era trabajo de espionaje, ¿verdad? Todo eso también es de esa misma investigación de documentación, quiero decir, de la universidad, porque eso es un conocimiento, digamos, creo yo, más específico que no cualquiera tiene de las relaciones internacionales. Bueno, lo interesante de Estados Unidos es que los archivos nacionales ahí encuentran todo, hasta los papelitos que los presidentes o ministros hacen, se tiene que guardar.
recuerdo que en una sesión sobre el caso de Guatemala, Eisenhower, parecía que era buen dibujante, dibujó, ya lo tenía en la mente, casi el retrato de Arbenz, ¿verdad? Lo conflictuaba, ¿no? Son seres humanos. Entonces, la investigación para una novela histórica es fundamental. Y yo me basé básicamente en dos tipos de influencia que me ayudaron mucho. Uno es Marguerite Yourcenar, Memorias de Adriano, que fue una investigación, no sé qué, como de medio siglo de esta señora, pero logró captar la figura de Adriano. Yo tuve que lanzarme con varias personas, como se dan cuenta ahí. Entonces, un atrevimiento de mi parte, juzgar y entrever, como se puede apreciar al dueño de la United Fruit Company en los años 30, sufriendo que la economía mundial estaba en plena recesión mundial y casi quiebra la United Fruit Company y la logra rescatar. Saco a ese hombre que lo va a ser un protagonista de complotista, ¿verdad? Junto con Allen Dulles, que Allen Dulles y su hermano John Foster han sido creados dentro de una visión, como aparece en el libro, muy anticomunista. Desde 1917 ya el tío de ambos, que era secretario de Estado de Estados Unidos, no quería que la Primera Guerra Mundial terminara. Y crearon el Ejército Blanco antibolchevique contra las tropas de Lenin y de Trotsky, ¿verdad? Entonces el Ejército Blanco, los primeros 600 muertos del Ejército Blanco son gringos. O sea, ya Estados Unidos tenía habían grupos muy, muy raros, así muy, dijéramos, incluyendo, querían continuar la guerra, inclusive después de terminada la Primera Guerra, querían seguirla para acabar con Alemania ya de una vez por todas. Pero, no, y con Rusia, contra los bolcheviques también. O sea que, dijéramos, la parte de relaciones internacionales está ligada a este libro que está a su derecha. Es el libro donde me he penetrado. O sea, que hay no es lo que aparece en la novela, no son invenciones en sí, sino que también son reflexiones derivadas de los estudios de investigación en el área de relaciones internacionales. Y luego hay muchas de las cosas que no son sobre relaciones internacionales, sino sobre cosas que pasaban domésticamente, es decir, aquí en Guatemala, que a mí me llama la atención porque son cosas como muy puntuales y me pregunto si esto también es fruto de su investigación que proviene de los documentos de inteligencia estadounidense. Por ejemplo, hay un momento muy puntual que lo tengo aquí anotado donde habla sobre los camisas negras italianos en Guatemala y menciona apellidos de algunas familias que estaban involucradas en digamos, un tipo de defensa oficiosa de Mussolini mientras estaba sucediendo la Segunda Guerra Mundial. Pero eso era aquí en Guatemala. Y me llamó la atención, por supuesto, porque menciona varios apellidos, entre ellos el apellido Yamatei, ¿verdad? Obviamente es llamativo. Y también no hay que olvidar el club alemán. Claro, que hace mención también en... O también el asunto que ubico, que tenía un gabinete nazi, según lo expresa el embajador de Estados Unidos de la época. No quería cambiarlo, no quería ceder a la presión de Estados Unidos de declararle la guerra a Alemania. Y esa es la razón por la cual también es un hecho nuevo que no está escrito en ningún lado. Nos ponen 3 bases militares los estadounidenses para obligar a Ubico a que cambie de actitud y les embargue los bienes a los alemanes. Un poco resistiéndose a ellos, ¿no? Sí, ¿verdad? entonces por eso le ponen aquí a las bases aéreas. Es para proteger el canal de Panamá, pero no, es para
lanzar un mensaje a los dictadores de Centroamérica, que era Carías en Honduras, Hernández en El Salvador y Somoza. Porque la Carta de Naciones Unidas, esa era la parte buena, la Carta del Atlántico entre Churchill y Roosevelt era favorable a la democratización de América Latina. O sea, datos nuevos, ¿verdad? O datos nuevos como el que tampoco aparecen en ningún lado, sino gracias a Sirma y la documentación, aparece aquí el asesinato de Arbenz. No fue ningún accidente ni suicidio, como se ha pregonado. Ahí aparece. Y eso está en la documentación en Sirma, ahí en Antigua. Fue un shock encontrarse esa documentación, me imagino. Porque Sí, no es ampliamente y conocida. sobre todo con la autopsia oficial que fue ahogado, o golpeado y ahogado, en una tina. Hay otros temas también menos conocidos de la historia, y ahí sí la historia internacional. Por ejemplo, que a muchos de los alemanes cuyas tierras fueron confiscadas, cuando ya Ubico se dio esa presión, fueron enviados a campos de concentración en Texas. ¿Verdad? Se conoce durante la Segunda Guerra Mundial los campos de concentración, obviamente, de Alemania, se conoce también de los gulags de la Unión Soviética, pero se conocía menos sobre Sí, campos. Yo ni siquiera sabía que existían, por ejemplo. Pues sí, y también no solo alemanes, sino japoneses. Y una réplica de ello es lo que estamos viendo en Florida, con los campos de concentración para nuestros migrantes. Es una repetición de la historia. Y es bueno saber eso porque son cosas que son, digamos, se repiten porque han pasado antes, y para saber que han pasado antes hay que tener muy clara la historia. Aquí está otra cosa, una novedad, es que en el proceso de Arévalo y Arbenz, los bienes alemanes eran más ricos que la United Fruit Company, para hablarlo claro. Y todos sus bienes pasan en el 44 a manos del Estado. Son las fincas de café más productivas del país. Los alemanes controlan casi el 80% de la producción y comercialización del café. El único que aparece como importante porque nuestra oligarquía cafetera quebró en la recesión de los años 30. Muchos alemanes tomaron su lugar. O sea, muchos de la oligarquía cachureca van a apoyar a Arévalo, pero no con un interés social, sino con el interés de tomar parte en que el Estado les entregue las fincas alemanas. Todo lo que es Cayalá, todo lo que es Vista Hermosa, todo eso se lo van a distribuir con castiganos, porque con Arévalo dijo no, aquí esos representan ingresos para el Estado. Y que bien para sus obras sociales, ¿verdad? Y con Arbenz va a decidir una medida de las fincas nacionales que se llamaron así, a las fincas alemanas, que Arbenz en su reforma agraria las va a entregar a sus trabajadores en forma de cooperativas. Y eso fue lo que disparó mucha oposición. Además que las fincas mayores de, ya no me acuerdo cuántas, de 15 caballerías, no eran todas, les iban a afectar lo que no tuvieran en producción. Ese fue el contenido básico de la reforma agraria de Arbenz, porque decía que no producía, solo tenían los terrenos y ahí, y mientras el campesinado no tenía tierras, ¿verdad? Entonces era la dignificación. Paralelo al apoyo a la burguesía nacional, decía Arbenz, con criterios de Fortuny marxistas, ¿verdad? Y la burguesía nacional, que para los marxistas y para Marx, la burguesía nacional había que apoyarla. O sea, había que estimularla. Pero eso era nacionalismo también. Había que apoyar a la cementera, a la cervecería, a los que producen jabón, estaría con. Pero esto se les van a dar vuelta al rato.
a pesar de que haber apoyado a Arbenz en un inicio. Pero por eso es interesante leer el libro, que también tiene su fase las clases sociales dominantes que van a querer, dijéramos, como han perdido la oligarquía en los años 30, sus tierras, quieren volver a retenerlas. Sí, que las describe usted como una élite católica empobrecida. Exacto, algo así es. Entonces, y a la larga resucitarán con Castillo más en adelante. Se van a repartir de todo, hasta la finca de Arbenz, Cajón, y que todavía está en los registros, se la dividieron en 4 y sigue vigente todavía. Y a pesar de eso, de esa oposición de las élites a la reforma agraria, lo que realmente asestó el golpe fue haber tocado los intereses de la United Fruit Company y de Estados Unidos, que tenían... Hay una forma de escribir lo que me gustó, que está en el libro, que dice que la política de la UFCO era mano dura con los huelguistas y plata para comprar a los funcionarios, ¿verdad? Digamos que habla mucho de lo complicado de haber tocado sus intereses. Quizás la historia hubiera sido otra si no hubieran tocado los intereses de la UFCO, como sucedió más o menos al mismo tiempo en Bolivia, ¿verdad? Sí, ahí se aparece en el libro también, en el caso de Bolivia, que al no afectar ningún bien estadounidense, hasta Milton Eisenhower, que era experto agrícola, hermano del presidente Eisenhower, fue a apoyar ese proceso. Uh-huh. Un proceso que a la larga va a afectar al Che, porque ahí ya se había dado una especie de reforma agraria, pero se había hecho. En cambio, en Guatemala no se hizo. Al contrario, algo que menciona el libro es la documentación sobre la devolución o no, o de suspender la reforma agraria. Muchos en Estados Unidos, cuando cae Arbenz, en el 54, que siga la reforma agraria, porque salvo quitamos que le devuelvan a la United Fruit Company lo que le quitaron con la reforma agraria, que fue el gran error, lo va a admitir Arbenz después, para responder a la pregunta. Sí, fue un tremendo error, porque se podría haber quedado con todo lo demás doméstico y de respetar a la United Fruit, aunque era muy difícil por el nacionalismo bolivariano de don Jacobo, ¿verdad? Lo debía haber sopesado, y él se autocritica más adelante, como también aparece en el libro. Pero el asunto está en que Estados Unidos quería, incluso en la CIA, que se respetara eso, porque si no iba a crear un hormiguero. Uh-huh. Pero Somoza es el que le va a hablar al cardenal Spellman y con los funcionarios del Departamento de Estado y hasta llegar arriba, pero sobre todo entonces que le devuelvan las tierras a los terratenientes que les han... Si hubiera estado eso, hubiera sido un poco la calma, pero se desató la persecución. Uh-huh. Y la mortandad, ya imaginamos a los hombres fuertes de las fincas, ahí los capataces y sus hombres armados persiguiendo a campesinos que no querían devolver las tierras que les había dado ya el Estado. Uh-huh. Entonces, ese hormiguero es el que vamos a heredar en una sociedad tan desigual como la nuestra. Claro. Y hay una parte también que me interesa bastante del libro, que es algo que yo tenía un poquito menos claro. Todos conocemos la operación PB Success, que es la operación de la CIA para derrocar a Arbenz, pero hay una anterior, PB Fortune. Yo no la conocía tan a fondo. Era para derrocar a Arévalo. Uh-huh. Pero, por fortuna, la paró el propio secretario de Estado esto es en el 49. Uh-huh.
La idea era no solo derribar a Arévalo, pero sobre todo por una razón, que Arbenz no ganara la presidencia, que ya habían hecho los sondeos que iba a ganar. Entonces, ahí ese P.B. Fortune lo detiene, por fortuna, el secretario de Estados Unidos del momento, porque dice se va a manchar la imagen de Estados Unidos, ¿verdad? ¿Cómo se va a manchar luego con la caída de Arbenz? Y eso fracasó. Esa fracasó. ¿Por qué fracasó? Porque la detuvo el secretario de Estado de Estados Unidos. Ahorita no recuerdo el nombre. Es una persona muy demócrata, ¿verdad? Todavía tenía un criterio liberal. La Guerra Fría, porque entre todo, la Guerra Fría, ¿por qué se gestó? Bueno, la Guerra Fría se va a gestar entre dos socios que lucharon contra Hitler. Los intereses de los estados son lo que prevalecen. Dijéramos en el caso de Rusia, de la Unión Soviética con Stalin, para prevenir una invasión o qué sé yo, mantener cierta paz social, a cambio de que quitarle la ayuda a la República Española, Stalin negoció con Hitler un acuerdo de paz que va a durar 2 años, del 39 al 41. Y en ese momento va a aprovechar Stalin para llenarse de toda la tecnología alemana a cambio de minerales y petróleo y demás. Y casi se hermanan, siendo ideologías totalmente antagónicas, pero los intereses son los que prevalecen. Entonces, la Guerra Fría se abandona cuando Hitler invade en el 41 a la Unión Soviética y se alía a la Carta del Atlántico, a Roosevelt y a Churchill, ¿verdad? Y así ganan la guerra. La Unión Soviética recibirá 30,000 millones de dólares, que ahora serían como 300,000 millones de dólares, y otro tanto para Inglaterra. Y así logran derrotar al fascismo y al nazismo, ¿verdad? Como todos sabemos. Pero luego ya aparece en el libro que Alan Dulles está en Berna tramando cómo recuperar a los alemanes para después de la guerra, porque el enemigo que se viene es la Unión Soviética, desde sus raíces, porque es la lucha contra el capitalismo mundial, por así decirlo, la lucha de clases. Entonces saben que eso va a renacer y así va a ser. Y la Guerra Fría resurge, por así decirlo, o surge, cuando aparece en el libro también, Stalin decide no aceptar el plan Marshall, que es la ayuda económica a Europa para sacarlas de la reconstrucción, porque toda Europa está devastada, y no digamos la Unión Soviética, está arrasada. Los alemanes ahí mataron a más de 25 millones de habitantes, ¿verdad? Guerra tremenda, así, ¿verdad? Guerra de exterminio, como se probó después. Entonces, cuando Stalin dice, nosotros no aceptamos la ayuda de Estados Unidos, sino que vamos a mantener los ideales permanentes de la lucha de clases a nivel internacional como antes de la guerra. Entonces paró el pelo a todos la lucha de clases, iban a fomentar otra vez los sindicatos y qué sé yo, nos van a paralizar la economía. En un momento dado que el sindicalismo había estado muy plácidamente unido con los demócratas, pero a partir de ese momento va a ser la lucha contra el comunismo, como aparece en el libro. Y entonces surge la Guerra Fría bipolar. Entonces
son como dos religiones, la del capitalismo y la del, entre comillas, comunismo, porque el comunismo no existe. Bueno, el capitalismo sí existe, el comunismo es una fase ulterior a un capitalismo social. Pero entonces, de enemigos a dividirse, de amigos a ponerse como enemigos nuevamente, a dividirse el mundo, en donde el absurdo va a reinar tanto en uno como en otro parte del globo, ¿verdad? En toda novela, creo yo, los y las autores se terminan encariñando con algunos de sus personajes, principalmente cuando es ficción, porque pues han sido creación de sus propias mentes. ¿Qué personaje le generó a partir de esta novela un cariño especial que quizás no le tenía antes y que puede surgir tanto de cosas que descubrió durante su investigación como de la creación del personaje en la novela, que son personas que existieron, pero también son personajes? Hay dos personajes interesantes, además de Arévalo. Y es en la primera fase en el gobierno de Arévalo, que es Francisco Arana. Un hombre bonachón, pero sin mucha inteligencia política, por así decirlo. Y los de su grupo de militares de línea, como se llamaban los no estudiados, y lo presionan para que haga un golpe de Estado. Y se resiste hasta que en un momento dado se doblega y va a hacer un golpe contra Arévalo. Y eso se descubre. El descubrir que eso venía en agenda, porque era el jefe de las Fuerzas Armadas, fue un invento, porque el primer intento de golpe ya lo estaba dando cuando Arévalo salió electo presidente. En octubre del 45, en noviembre, dice cómo va un civil a gobernar Guatemala si siempre han gobernado militares. Entonces, ahí le dijo Toriello, bueno, con Estrada Cabrera fue un abogado y se tuvo del cogote a los milicos. O sea que eso es para reír un poco, ¿verdad? Pero, de hecho, García Granados, Jorge García Granados, que entre otras es descendiente de José Milla. Él debería llevar el apellido Milla, pero el hijo de José Milla y Vidaurre no se casó con la hija de Jorge García Granados, el señor Miguel García Granados, perdón. Y el hijo Jorge, su resultado debería tener apellido Milla, pero no estaba. Él estaba casado cuando se unió con la señora, la hija de García Granados. Pero eso no aparece en el libro, esta es anécdota personal, porque estoy haciendo una novela sobre el siglo XIX y los personajes históricos, que también es que no entendemos nuestra historia. Me he propuesto un poco porque aquí estamos siempre como en el caso de mentiras, sacar un poco la verdad, no parcial, sino acercarse a la verdad. Y entonces ahí ya me meto en otra camisa de otra, pero sobre lo que estoy escribiendo ahora. Pero lo importante es, creo que la misión mía es como rescatar un poco la historia, darle forma más humana para que el Chapín entienda su historia. Y esto es, en este libro, un pedazo grande de la historia, un pedazo, decíamos, que abarca desde finales de los 30 hasta mediados o más bien hasta finales de los 90, pero ha escrito otras cosas, ¿verdad? Otros pedazos de la historia también interesantes, incluso a veces más recientes, Sí. sobre los que también hay un poco de confusión, y me refiero al libro, ¿verdad?, de los peores días. ¿Verdad? Es muy interesante porque tuve la apertura con el periodo del comisionado de la CICIG, de la ANESE,
tuve oportunidad de ver algunas cosas que me proyectaron para animarme a llegar un poco al final, con entrevistas y todo, funcionarios y magistrados y jueces, a llegar a aclarar, y con amigos íntimos de Rodrigo Rosenberg. Muy diferente la investigación porque hay menos transparencia en la documentación y seguro menos rigurosidad en su archivo también, ¿verdad? Pues, uno hace lo que pueda cuando de acercarse a la verdad, ¿verdad? Pero en casos es interesante ver la radiografía de un estado como el que va a recibir Colón. Ya existía en el caso de Colón, ¿verdad? En la presidencia de Colón. Venía desde creo que hubo una dicotomía en el caso de... Se recuerda del caso Moreno, que se descubre en los años, casi al mismo tiempo que los acuerdos de paz, que se descubrió la red Moreno y luego ya no se hizo nada por parte de la presidencia. Y parece ser que la presidencia se doblegó, ¿verdad? Entonces, ahí arrastramos con Arzú toda esa problemática que el enquistamiento de otros sectores oscuros en el Estado, que habían estado ya, solo que ahora, a pesar de la firmeza que él tuvo inicial, ya, no pudo, ¿verdad? O sea que un poder muy fuerte todavía, claro, el de los uniformados. Y fue un libro con un proceso para escribirlo distinto, me imagino yo. Sí. Comparado con Mentiras. Sí. Es diferente porque toda obra es nueva, por así decirla, para cada autor. Solo que las anteriores han servido de... Por ejemplo, hay que usar técnicas a veces que yo me pongo a hablar con el personaje, el autor. Y así, por ejemplo, en el caso de Carrera, La montaña infinita, le digo, pero casi lo regaño, porque era, acordémonos que llega a ser jefe de Estado y ha estudiado sin mucho, hasta cuarto, quinto grado de primaria en la escuelita de Candelaria, pero se volvió guerrillero y de pocas letras, y por eso necesitaba el auxilio de los curas, pero... Entonces, ahí cada novela va siendo tiene su propia armadura. Y en el caso de Arbenz, por ejemplo, en la primera, Oscura Transparencia se llama. Ese es muy interesante porque yo estaba en Washington, en el área de relaciones internacionales, ahí miraba a todos los patriarcas de las relaciones internacionales gringas, y le fui a decir al decano de letras, tengo tanta información de Arbenz y ya no sé qué hacer. ¿Y cómo voy a meter ahí que habla Churchill, que habla Eisenhower, que habla Landol, que habla John Foster y la embajada y todo? Ponga un vidente, mes. Y le hice caso. Entonces la novela de Oscura Transparencia es un vidente el que ve todo. Lo que pasa en la embajada, lo que pasa en Washington, lo que pasa en el palacio. Y esa es la ficción de que doña Octavia, la hermana de Arbenz, va con un vidente para decir qué está pasando ahí en la casa presidencial, qué le va a pasar a mi hermano. Y cada libro es como un hijo. Me imagino que es muy difícil escoger cuál es su hijo preferido. No, hay, dijéramos, La montaña infinita es muy bueno. Es una investigación de largo aliento también. Y esta, la última, Mentiras, Fuego y Sangre, creo yo que trae muchas novedades, además de los que han opinado ya y en el periódico, como Leonel Toriello y Ariel Rivera, ex canciller, Edmundo Vázquez Paz y otros que han escrito muy positivamente de la novela.
porque me decía Edmundo Vázquez Paz, que en paz descanse, es un intelectual de peso y se nos dejó con 70 años de edad, tenía mucho que dar, y me decía, este es tu libro de mentiras, tiene todas las verdades, y más que lo que trae Piero Gleijeses y todos los historiadores, porque sobre este tema han escrito miles y cientos de libros, miles de artículos, pero todos como dispersos. Ahí viene a unirse y pulido lo que consideré que no era correcto o cierto, ¿verdad? Aún con rigurosidad me imagino que hay casos, me lo estoy imaginando yo, que como el libro de los peores días, que han de haberse enfrentado o recibido un poco de resistencia de algunos sectores. No sé si pasó con ese y no sé tampoco si está sucediendo con este. Pues todavía no he visto, pero con a la presentación, como a la presentación del libro, ya se han vendido libros. Llegaron gentes oscuras ahí con guardaespaldas y todo, que un poco intimidante. Me imagino. Y este recién publicado, ¿verdad? Fue Sí. publicado ahorita en febrero. Así es, este año. Entonces, ahí... O sea que lo que no se pueden perder es la presentación del libro que va a ser ahorita en la Filgua. Este 9 de julio a las 6 o 6:30. A las 6. A las 6 de la tarde, no vayan a llegar tarde por mi culpa, por favor. Lleguen a las 6 menos 10. En la Filgua se va a presentar este libro, Mentiras, Fuego y Sangre, Arévalo Arbenz y la Guerra Fría. No se lo pueden perder, de verdad. El libro está muy interesante. Yo no lo he terminado todavía, pero ya voy dentro. Así que espero también estar por ahí. Pero ya para ir cerrando una de mis últimas preguntas, nos habló un poco de la influencia de Marguerite Yourcenar y Memorias de Adriano. ¿Qué otros libros, qué otros autores le han marcado? Tal vez no solo para escribir, pero también que han marcado. Todo escritor es un lector empedernido, ¿verdad? Dijéramos tú, Vargas Llosa es una referencia obligada, ¿verdad? Sobre todo sus primeros libros. Y también están los autores suecos de intriga y de misterio, y siempre son muy bienvenidos, ¿verdad? Para darle, sobre todo este tipo de... Aquí en este libro, por ejemplo, aparece Jan Fleming, que es el asesor que va a conformar la inteligencia nueva de Estados Unidos, la OSS, que es precursora de la CIA, y Jan Fleming es el que va a escribir los libros de James Bond, ¿verdad? Entonces, también tuve que meterme un poco a las intrigas, porque Jan Fleming conocía por dentro estas historias. Entonces, a veces leer esos libros convenía también, ¿verdad? Pero el fuerte literario siempre son los autores que siempre están en la beta de todos los latinoamericanos. Yo no podría estar escribiendo si no conociera bien a Ernest Hemingway, su manera de escribir tan pulida y pulcra, y sin muchos adornos, sino simple y sencilla. O sea, los autores estadounidenses siempre son muy bienvenidos en toda la literatura latinoamericana. ¿Y ahorita mismo qué está leyendo? Ahorita estoy leyendo a Octavio Paz. Porque siempre que uno está escribiendo tiene que leer y acercarse un poco a los ensayos y a la poesía, porque dan formas de pensar. Entonces, Octavio Paz, uno lee un libro que lo acabo de sacar de mi biblioteca, cuando yo era joven, del 69. Sigue siendo vigente. Por ejemplo, sus ensayos, más que sus poesías. Entonces, ahí hay. Pero también estoy leyendo, curiosamente, a José Mía, porque él va a ser un personaje. Claro, en su investigación del libro que está en proceso, me imagino. Entonces, lo he tenido que leer y entender su forma de escribir, porque él va a ser parte y todo esto. Entonces va a tener una parte, por ejemplo, que
José Martí lo va a criticar, por ejemplo, pero esa es pura ficción, porque habla muy favorablemente de Pedro de Alvarado y que eran como héroes ahí en La hija del adelantado. Entonces, el crítico es de mi parte, pero es a través de Martí. Usando la voz de los personajes históricos. Y entonces, en cambio, la de Viaje al otro mundo, que sale Juan Chapín, ese sí es más, va a tener una mejor percepción del guatemalteco. Pues Fernando, muchísimas gracias por... Yo esperaba de esto una conversación muy amena y me voy con una clase magistral de historia prácticamente, así que yo estoy sumamente agradecido y seguro nuestros las personas que nos escuchan y nos ven también. Yo le propongo, ¿qué tal si cerramos el episodio con usted leyéndonos uno de sus poemas? Poemas. Alguno que le guste, digamos. Yo estoy leyendo su novela, voy a leer también su libro de historia, la gente que vaya a la presentación va a escuchar sobre su historia, pero la poesía, decía usted también... La poesía es por ejemplo, este es el introito. ¿Sobre qué tierra levantaré un alero si es azufre lo que pisan mis pies y abismo empedrado lo que hay a la vista y humareda lo que traen los presagios al viento? ¿Sobre qué tierra levantaré un alero si la pólvora quema los dedos plenos de ansia y la bota tiene la ecuación del sopilote acechador? ¿Sobre qué tierra levantaré un alero si la mujer arde en la viudez precoz y su sonrisa es solo un eco del pasado? Muchísimas gracias, Fernando. Fernando González Davison, ya saben, presenta su libro este 9 de julio a las 6 de la tarde en la Feria Internacional del Libro en Guatemala, en Fórum Majadas, así que no se lo pierdan. Muchísimas gracias por el tiempo, muchísimas gracias por los datos históricos, por compartir también las novelas y los libros con nosotros. Nos vamos contentísimos. Muchas gracias, José Javier. Ha sido un gusto para mí y felicidades. No, al contrario, felicidades a usted y gracias a quienes nos están viendo y escuchando y nos vemos a la próxima.